Capítulo 1. El susurro en la oscuridad. La tormenta azotaba con furia la pequeña aldea de San Esteban, un pueblo olvidado en la espesura del bosque. La lluvia caía en gruesas cortinas sobre los tejados de tejas gastadas y el viento ululaba entre las ramas de los árboles como una bestia inquieta. Entre los rugidos del viento, un murmullo apenas audible flotaba en el aire. Nadie sabía de dónde venía ni quién lo susurraba, pero todos sentían que algo estaba a punto de cambiar. Sofía, una joven arqueóloga de espíritu racional y determinación férrea, había regresado al pueblo tras años de ausencia. No era un viaje planeado, sino una despedida forzada. Su abuelo, don Ezequiel, el anciano más respetado de la comunidad, había fallecido. En su testamento le dejó algo más que recuerdos, una carta con una advertencia inquietante. No lo busques, niña. Algunas puertas jamás deben abrirse. Aquellas palabras la habían perseguido durante días, despertando su insaciable curiosidad. La carta hablaba de un portal escondido en las ruinas de un templo antiguo, un lugar que nadie en el pueblo se atrevía a mencionar. Sin embargo, Sofía no era una persona que se dejara guiar por supersticiones. Decidida a descubrir la verdad, contactó a su hermano menor, Tomás, un estudiante de historia con una pasión por los misterios, y a Gabriel, un periodista de investigación que siempre estaba en busca de historias imposibles. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, los tres se reunieron en la vieja casona de la familia. Sentados alrededor de una mesa iluminada por velas parpadeantes, Sofía extendió la carta y las notas de su abuelo. El templo está en las afueras del bosque, cerca del viejo camino de los peregrinos, explicó, señalando un mapa descolorido por el tiempo. Nadie ha puesto un pie allí en décadas. Si es que realmente existe, dijo Gabriel con una media sonrisa escéptica. Pero admito que la historia tiene potencial. Tomás, menos convencido, cruzó los brazos. ¿Y si tenía razón? ¿Y si hay algo en ese lugar que no deberíamos despertar? Es solo una historia, Tomás, respondió Sofía con suavidad. Nada más que leyendas. La tormenta pareció responderle con un trueno ensordecedor que hizo vibrar las ventanas. Por un instante todos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Al amanecer partieron hacia el templo. El bosque se alzaba imponente y oscuro con árboles centenarios que ocultaban la luz del sol. La humedad impregnaba el aire y cada paso sobre la hojarasca crujiente parecía resonar con ecos lejanos. No tardaron en encontrar las ruinas, un conjunto de piedras cubiertas de musgo con un arco de piedra en el centro, apenas visible bajo las enredaderas. Pero lo más inquietante no era su antigüedad, sino la sensación que emanaba de él. Como si algo los estuviera observando. Ahí está, susurró Tomás. La entrada estaba cubierta de símbolos grabados en la piedra, extraños y antiguos. Sofía pasó los dedos por las inscripciones, sintiendo un leve hormigueo en la piel. Esto no es solo un templo, murmuró. Es una advertencia. Gabriel sacó su cámara y comenzó a tomar fotos. Si esto es un portal, ¿hacia dónde lleva? Preguntó en tono burlón. Antes de que nadie pudiera responder, una ráfaga de viento helado atravesó el claro, haciendo que las hojas giraran en espirales caóticas. Y entonces lo escucharon. Un susurro. Bajo, gutural, saliendo de la piedra misma. Sofía sintió un nudo en el estómago. Miró a sus compañeros, quienes parecían tan asustados como ella. Tal vez deberíamos irnos, murmuró Tomás. Pero Sofía ya no podía retroceder. Con una respiración profunda, extendió la mano y tocó la piedra. En ese instante el susurro se convirtió en un grito. Un sonido imposible de describir, como si el aire mismo estuviera desgarrándose. La piedra vibró bajo su palma y una grieta de luz oscura se abrió en su superficie. Algo había despertado. Capítulo 2. Las sombras del pasado. El aire dentro del templo era denso y pesado, cargado con un aroma antiguo a humedad y ceniza. Gabriel encendió su linterna y la luz titilante reveló relieves en las paredes, representando figuras con rostros distorsionados, atrapadas en una especie de vórtice de sombras. Esto no es un templo común, murmuró Tomás, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sofía, con su mente analítica, recorrió con la mirada las inscripciones. Su especialidad en lenguas antiguas le permitió reconocer algunas palabras talladas con precisión en la piedra. El velo se rasgará. La sombra regresará.
Su corazón latió más fuerte. ¿A qué se refería exactamente? El silencio del templo se vio interrumpido por un sonido sordo, un estruendo que sacudió la estructura. La puerta de piedra por la que habían entrado se cerró con un golpe seco. «Estamos atrapados», gritó Gabriel. Tomás corrió a la puerta, intentando abrirla con todas sus fuerzas, pero era inútil. La roca era impenetrable. Sofía, intentando mantener la calma, volvió su atención a las inscripciones. Algo en ellas parecía advertir sobre lo que acababan de hacer. Entre sus notas encontró un símbolo similar a los grabados en la piedra. «Tal vez esto sea una advertencia, no una profecía», murmuró. De repente la linterna de Gabriel titiló y parpadeó hasta apagarse. La oscuridad los envolvió por completo. Entonces, un susurro se deslizó por el aire. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse. Una figura emergió de la piedra, una silueta oscura con ojos como pozos insondables de vacío. Su voz resonó con un eco helado. «Bienvenida de vuelta, Sofía». Tomás y Gabriel retrocedieron, paralizados por el miedo. Sofía, con la respiración entrecortada, sintió que su sangre se helaba. No estaban solos. Capítulo 3. Voces en la piedra. Las sombras en las paredes parecían respirar, estirándose y retorciéndose como si intentaran liberarse de su prisión pétrea. El aire dentro del templo se volvió aún más pesado, como si una fuerza invisible succionara cada partícula de oxígeno. Sofía, con el corazón golpeándole el pecho, intentó dar un paso atrás, pero algo la detuvo, la voz de la sombra. «¿Has regresado?» La voz no era un susurro cualquiera. Era múltiple, como si miles de ecos hablasen al mismo tiempo. Sofía sintió que un escalofrío helado le recorría la espalda mientras la sombra comenzaba a materializarse. Su forma oscilaba sin definir una figura concreta, como si estuviera atrapada entre este mundo y otro. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, obligándose a mantener la voz firme. Tomás y Gabriel permanecían paralizados, observando con terror cómo la figura se aproximaba. Las sombras en las paredes comenzaron a extenderse, trepando como raíces vivas por el techo del templo. «No es un quién, es un qué», susurró Tomás con los ojos muy abiertos. Gabriel se llevó una mano temblorosa a su cámara y empezó a grabar. Si salían de allí con vida, nadie les creería sin pruebas. La pantalla parpadeó y se llenó de estática en cuanto apuntó hacia la entidad. «Este lugar fue sellado por una razón», continuó la voz, reverberando por todo el recinto. Sofía se concentró en las inscripciones de la pared. Su abuelo había hablado de un portal, pero ¿y si también había una forma de cerrarlo? «El velo», murmuró, volviendo a leer la advertencia grabada en la piedra. «El velo se rasgará. La sombra regresará». Pero había algo más debajo de la inscripción principal, cubierto por siglos de polvo y musgo. Rascó la superficie con la punta de sus dedos y reveló nuevas palabras: «Solo la sangre del guardián puede sellarlo de nuevo». «Sangre del guardián», repitió Gabriel con voz temblorosa. «¿Qué significa eso?». Antes de que nadie pudiera responder, la sombra se abalanzó sobre ellos. Sofía sintió un golpe de frío indescriptible cuando una especie de brazo etéreo la envolvió. Su cuerpo se paralizó y una oleada de imágenes inundó su mente, visiones de tiempos antiguos, figuras encapuchadas rodeando el portal, sacrificios, gritos. Su abuelo. De repente el vínculo se rompió. Tomás había tirado de ella con fuerza, apartándola de la sombra justo a tiempo. «Tenemos que salir de aquí», gritó, pero la puerta seguía bloqueada. Gabriel, aún grabando, apuntó la cámara hacia el pedestal de piedra en el centro de la sala. Había algo allí, un cuchillo ritual cubierto de óxido. La inscripción en la pared resonaba en su cabeza. «Solo la sangre del guardián puede sellarlo de nuevo». Sofía lo entendió en el acto. Su abuelo era el último guardián. Tal vez, comenzó a decir, pero Gabriel ya había tomado el cuchillo. «Si esto es lo que se necesita, lo haremos rápido», dijo con una determinación que sorprendió a todos. Pero antes de que pudiera hacer algo, la sombra rugió y el suelo comenzó a temblar. Grietas se formaron bajo sus pies y un resplandor oscuro emergió del suelo, como una brecha hacia otro mundo. «No es solo una sombra», murmuró Tomás, horrorizado. «Es algo que quiere salir».
Sofía tomó el cuchillo y, sin dudar, hizo un pequeño corte en la palma de su mano. La sangre goteó sobre la inscripción antigua y, en cuanto tocó la piedra, un destello dorado iluminó la sala. La sombra gritó con una furia indescriptible, retorciéndose mientras la luz la envolvía. Las paredes comenzaron a colapsar. Sofía, Tomás y Gabriel corrieron hacia la entrada, justo cuando la puerta de piedra se reabría con un estruendo. Se lanzaron al exterior, rodando sobre la hierba húmeda mientras el templo se derrumbaba detrás de ellos. El silencio cayó sobre el bosque. El portal había sido sellado. Pero algo no estaba bien. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la piel al notar que su sombra se movía en dirección contraria a la luz. Capítulo 4. La herencia del guardián. El aire estaba cargado de un silencio irreal. Sofía, Tomás y Gabriel, jadeantes sobre la hierba húmeda, miraban las ruinas humeantes del templo. Las piedras ennegrecidas por la energía oscura brillaban bajo la luz difusa del amanecer. El portal había sido sellado, o al menos, eso querían creer. ¿Lo logramos?, susurró Tomás, aún con el cuerpo temblando. Gabriel se levantó con dificultad, todavía sosteniendo la cámara. Revisó la pantalla con manos temblorosas y la encendió, esperando encontrar respuestas en las grabaciones. Pero cuando vio el vídeo, su rostro palideció. No puede ser, murmuró. Sofía se inclinó para ver la pantalla. El metraje mostraba claramente el momento en que la sombra fue absorbida por la luz dorada. Pero en el último segundo, antes de que todo terminara, algo más sucedió, una silueta oscura se desprendió de la entidad principal, y se deslizó hacia Sofía. Ella llevó una mano temblorosa a su pecho, sintiendo una presión extraña. Miró su sombra en el suelo. No era una ilusión. Su sombra se movía en dirección contraria a la luz. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz entrecortada. Tomás tragó saliva. Tal vez no cerramos el portal. Quizás algo más pasó a través de él. Un viento helado cruzó el claro, arrastrando las hojas secas. El bosque, que antes era un refugio natural, ahora parecía estar observándolos. Como si cada árbol y cada piedra contuvieran secretos antiguos y oscuros. Tenemos que volver al pueblo, dijo Gabriel, cerrando su cámara. Necesitamos respuestas. Sofía asintió, aunque una sensación de inquietud la invadía. Sentía algo dentro de ella, algo que no estaba allí antes. El camino de regreso a San Esteban fue silencioso. Ninguno de los tres se atrevía a hablar de lo que habían visto. Cada uno luchaba con su propio miedo, con la sensación de que el portal no era solo una puerta, sino un umbral entre mundos, un pacto sellado con la oscuridad. Al llegar al pueblo se encontraron con la plaza vacía. La iglesia, con su torre de piedra desgastada por el tiempo, parecía mirarlos con reproche. Unos pocos aldeanos los observaron desde las ventanas, sus rostros pálidos y llenos de inquietud. «Nos estaban esperando», susurró Tomás. Antes de que pudieran reaccionar, una anciana con el rostro surcado de arrugas emergió del umbral de una casa. Era doña Mercedes, una de las últimas guardianas de las tradiciones del pueblo. «Lo despertaron», dijo con voz rasposa, señalando a Sofía. La sangre del guardián abrió la puerta, pero también dejó pasar algo más. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. «¿Qué quieres decir?», preguntó, intentando mantener la compostura. La anciana se acercó lentamente, su mirada fija en el pecho de Sofía. «Tu abuelo era el último guardián de este pueblo. Su deber era mantener sellado el portal. Pero su sangre te eligió a ti, y ahora, llevas la marca de lo que acecha en la oscuridad». «Eso es imposible», susurró Gabriel, con los ojos muy abiertos. «El portal se cerró. Lo vimos». «Creen que la piedra encierra lo que estaba dentro», doña Mercedes negó con la cabeza. «Pero la oscuridad siempre encuentra una forma de salir, ahora, lo llevas contigo». Sofía sintió que el aire se volvía pesado. Miró sus manos. Por un momento, le pareció ver una sombra moverse bajo su piel, como si algo latiera dentro de ella, esperando el momento adecuado para manifestarse. ¿Y si no soy yo? ¿Y si podemos deshacernos de esto?, preguntó, su voz apenas un murmullo. La anciana sonrió con tristeza. «Solo hay una forma de saberlo, pero el precio puede ser más alto de lo que imaginas». «¿Cuál es ese precio?»,
Preguntó Tomás, acercándose a Sofía con preocupación. Doña Mercedes suspiró. Para sellar el portal completamente, alguien debe ocupar el lugar del guardián. Debe convertirse en el nuevo sello. El silencio cayó sobre ellos como una losa de piedra. ¿Quieres decir que alguien debe quedarse allí?, susurró Gabriel con incredulidad. Alguien debe contener lo que ha despertado. O si no, el portal volverá a abrirse, dijo la anciana, su mirada llena de una tristeza infinita. Sofía sintió que el peso de esas palabras caía sobre ella como una sentencia. El portal no se había cerrado por completo. Y ahora su destino parecía estar entrelazado con la sombra que acechaba en su interior. Las campanas de la iglesia resonaron en el aire frío de la mañana, como un presagio de lo que vendría. Capítulo 5. La maldición de la sombra. El eco de las campanas se disipó en el aire frío de la mañana, dejando un vacío opresivo sobre San Esteban. Sofía sentía la mirada de doña Mercedes atravesándole el alma. Sus palabras aún resonaban en su mente: alguien debe convertirse en el nuevo sello. Pero Sofía no estaba dispuesta a aceptar su destino sin luchar. Debe haber otra forma, dijo con la voz firme pero temblorosa. Doña Mercedes negó con la cabeza. No puedes huir de esto. La oscuridad ya está dentro de ti. Tomás apretó los puños. No voy a dejar que mi hermana se sacrifique. Si hay otra manera, la encontraremos. Gabriel miró a ambos con el ceño fruncido. ¿Y si buscamos en los archivos del pueblo? Debe haber algo más sobre los guardianes. La anciana suspiró. El conocimiento está en la iglesia, pero cuidado, no todo lo que encuentren les traerá consuelo. La iglesia de San Esteban era un edificio de piedra antigua, erosionado por los siglos. El interior estaba iluminado apenas por la luz filtrada a través de los vitrales polvorientos. En el altar mayor, un gran libro descansaba sobre un pedestal de madera oscura. El padre Anselmo, el anciano párroco del pueblo, los recibió con una expresión severa. Sé por qué han venido, dijo cruzando los brazos. Nada de lo que encuentren aquí cambiará el hecho de que Sofía ha sido marcada. Aún así, queremos ver los registros, dijo Gabriel. Anselmo suspiró y señaló el libro. Este es el Codex Obscura. Contiene la historia de los guardianes y los rituales de sellado. Pero cuidado con lo que buscan, podría costarles más de lo que imaginan. Sofía pasó sus dedos por las páginas amarillentas hasta que encontró una inscripción que hizo que su sangre se helara. Cuando el guardián caiga, la sombra buscará un nuevo huésped. Si el sello no es renovado, el velo se desgarrará y la oscuridad regresará. La única salvación es el sacrificio de aquel que porta la marca. Tomás golpeó la mesa con furia. Esto no puede ser la única opción. Gabriel miró el texto con el ceño fruncido. Aquí dice que la sombra busca un huésped. Pero, ¿y si pudiéramos contenerla sin sacrificio? ¿Y si pudiéramos atraparla en un objeto? Sofía sintió una punzada de esperanza. Como un contenedor, un relicario. El padre Anselmo negó con la cabeza. Ese método se intentó antes. Pero el contenedor debe ser forjado con sangre de guardián y una voluntad inquebrantable. Si fallan, la sombra se liberará, y esta vez nadie podrá detenerla. Esa noche Sofía, Tomás y Gabriel se dirigieron a la vieja herrería del pueblo. Buscando entre los objetos antiguos encontraron una daga ritual con inscripciones similares a las del templo. Esta daga debe ser el conducto, dijo Sofía con voz firme. Si logramos hacer el ritual correcto, tal vez podamos sellar la sombra dentro de ella. Tomás la miró con preocupación. ¿Pero qué pasa si algo sale mal? Gabriel se cruzó de brazos. No tenemos opción. Prefiero arriesgarnos a dejar que la sombra devore a Sofía desde dentro. El viento rugió a su alrededor, y Sofía sintió un escalofrío. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Si iban a enfrentarse a la oscuridad, debía ser ahora. El ritual se llevó a cabo en la misma colina donde se alzaban las ruinas del templo. Sofía, de pie en el centro de un círculo tallado en la tierra, sostuvo la daga con ambas manos. Sus amigos la rodeaban, listos para intervenir si algo salía mal. La noche era espesa y silenciosa. Solo el sonido de la respiración contenida de los tres interrumpía la calma ominosa. Sofía, si esto funciona, Tomás vaciló.
¿Podrás seguir siendo tú misma? Sofía tragó saliva. No lo sé. Pero prefiero luchar antes que rendirme. Con un profundo respiro presionó la hoja de la daga contra su palma, dejando que su sangre cayera sobre el centro del círculo. Al instante una ráfaga de viento sacudió los árboles y un susurro gutural llenó el aire. La sombra dentro de ella reaccionó. Un dolor indescriptible recorrió su cuerpo mientras la oscuridad se retorcía, resistiéndose a ser contenida. Sofía cayó de rodillas, sintiendo como algo se desprendía de su ser. La sombra emergió de su piel como un humo espeso y vibrante, tomando una forma humanoide frente a ellos. «Ahora, Sofía», gritó Gabriel. Con todas sus fuerzas, Sofía clavó la daga en la tierra dentro del círculo. Un destello de luz azul estalló alrededor de ellos, y la sombra emitió un grito desgarrador antes de ser succionada hacia la hoja de la daga. La energía oscura retumbó una última vez antes de desaparecer por completo. El silencio regresó más profundo que nunca. Sofía cayó de espaldas, jadeando. Tomás y Gabriel corrieron hacia ella. ¿Lo logramos?, preguntó Tomás con el rostro pálido. Sofía miró la daga. Ahora brillaba con un resplandor tenue, como si la sombra aún estuviera atrapada dentro. Por ahora, susurró. Pero en lo más profundo de su mente una voz persistía. Esto aún no ha terminado. Capítulo 6. El eco del pasado. El silencio en la colina era abrumador. Sofía, aún con la daga entre sus manos, sintió como la calidez de su cuerpo comenzaba a disiparse, como si algo dentro de ella hubiera cambiado para siempre. Sus amigos la observaban con preocupación, pero ninguno se atrevía a romper la quietud que reinaba tras el ritual. Tomás se arrodilló junto a ella. ¿Cómo te sientes? Sofía levantó la mirada, pero en sus ojos había algo distinto. Una sombra, un rastro de la oscuridad que había intentado expulsar. No sé si realmente se ha ido, susurró. Gabriel se tensó. La daga la atrapó Sofía. Lo vimos. ¿Y si no fue suficiente?, preguntó ella, su voz apenas un hilo de sonido. Entonces una brisa helada recorrió la colina. Sofía sintió un escalofrío y miró a su alrededor. Algo no estaba bien. Las sombras de los árboles parecían más densas, más profundas. El aire vibraba con una energía sutil pero innegable. Tenemos que volver al pueblo, dijo Gabriel, ayudándola a ponerse de pie. El descenso de la colina se hizo en completo silencio. Los tres sintieron la presencia de algo invisible que los seguía, una sensación de ser observados desde las profundidades del bosque. Cuando llegaron a San Esteban, la aldea estaba sumida en la penumbra. Las pocas lámparas encendidas titilaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes de las casas de piedra. Pero lo más perturbador fue el sonido. O mejor dicho, la ausencia de él. No había el murmullo de los aldeanos, ni el crujido de la madera de las puertas. Todo estaba en un estado de quietud aterradora. Algo no está bien, susurró Tomás. Sofía avanzó con cautela por la calle principal. Cada paso se sentía como una invasión en un terreno desconocido. Cuando llegaron a la iglesia, la puerta estaba entreabierta, oscilando con el viento. Gabriel fue el primero en entrar. El interior estaba oscuro, pero una figura se movió en el altar. Era doña Mercedes. Pero no estaba sola. Detrás de ella, en las sombras de los bancos de la iglesia, había formas indistintas, siluetas humanas que apenas se distinguían en la penumbra. «Nos están esperando», susurró Gabriel. Doña Mercedes levantó la vista y los observó con una expresión grave. «Fallaron», dijo, su voz era un eco de algo antiguo y peligroso. Sofía sintió que el peso de sus palabras la golpeaba como un golpe físico. No podía ser cierto. Habían sellado la sombra. La daga. No la atraparon por completo, continuó la anciana, con un tono sombrío. La expulsaron de Sofía, pero ahora está aquí en el pueblo. Y quiere algo más. Tomás apretó los puños. ¿Qué podemos hacer? Doña Mercedes los miró con una mezcla de lástima y resignación. El portal se cerró, pero el eco de su energía aún vibra en esta tierra. La sombra lo siente. Y si no encuentra un huésped, arrastrará a todo el pueblo con ella. El aire en la iglesia pareció volverse más frío.
Sofía sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que eso significaba. Tengo que volver, susurró. Gabriel la miró con incredulidad. ¿De qué estás hablando? Debo enfrentarla otra vez, dijo Sofía, con una resolución que sorprendió incluso a ella misma. Si aún está aquí, significa que el ritual no fue suficiente. Necesitamos hacer algo más fuerte, algo definitivo. Doña Mercedes asintió lentamente. Hay una manera, pero no hay garantías de que sobrevivas. Sofía cerró los ojos por un momento, sintiendo la magnitud de la decisión que estaba tomando. Pero cuando los abrió, su determinación estaba firme. Dime qué tengo que hacer. La anciana se acercó a la mesa del altar y sacó un pequeño libro cubierto de polvo y cuero desgastado. Lo abrió con cuidado y señaló un pasaje escrito en tinta desvaída. Aquí está la respuesta. El sello debe ser reforzado con un sacrificio, pero no de sangre, sino de voluntad. Tomás frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Doña Mercedes cerró el libro y los miró con gravedad. Alguien debe ofrecerse como guardián definitivo. No morir, pero sí atarse al umbral entre los mundos, para asegurarse de que la sombra jamás pueda regresar. El silencio cayó sobre el grupo. Gabriel miró a Sofía, esperando su reacción. Ella, sin embargo, ya sabía la respuesta. Lo haré, dijo con voz firme. Tomás negó con la cabeza, desesperado. No. Debe haber otra opción, Sofía, no puedes. Es la única forma, respondió ella, con una leve sonrisa melancólica. Siempre supe que esto iba más allá de nosotros. Mi abuelo fue el guardián, y ahora es mi turno. Gabriel apretó los dientes, pero no pudo encontrar palabras para refutarla. En lo más profundo, sabía que Sofía tenía razón. Doña Mercedes inclinó la cabeza en señal de respeto. Entonces debemos prepararnos. Esta noche realizaremos el ritual final. Sofía sintió una paz extraña, como si la sombra dentro de ella hubiera aceptado su destino. Pero en su interior, una pequeña voz le susurró, esto aún no ha terminado. Capítulo 7, el último umbral. La noche cayó sobre San Esteban como un sudario de sombras. En la iglesia el ambiente estaba cargado de tensión mientras Doña Mercedes terminaba de preparar el ritual. Velas dispuestas en un círculo iluminaban las viejas piedras del suelo, mientras el murmullo de palabras antiguas llenaba el aire. Sofía estaba en el centro del círculo con la daga aún manchada de su propia sangre. Gabriel y Tomás se mantenían a su lado, listos para intervenir si algo salía mal. El tiempo para dudas había pasado. Ahora solo quedaba enfrentarse al destino. Este es el punto sin retorno, dijo Doña Mercedes con solemnidad. Una vez que empiece el ritual, la sombra vendrá. Intentará resistirse. Intentará engañarte. Pero debes mantenerte firme, Sofía. Solo así podrás convertirte en la guardiana. Sofía respiró hondo y asintió. El peso de su decisión la aplastaba, pero al mismo tiempo le daba fuerza. No podía permitirse fallar. La anciana comenzó a recitar las palabras del libro. Al instante el aire en la iglesia pareció vibrar. Las velas temblaron y las sombras en las paredes comenzaron a moverse de forma antinatural. Entonces el susurro comenzó. Era un sonido bajo, gutural, que no provenía de un solo lugar sino de todas partes a la vez. Era la voz de la sombra, el eco de algo que había esperado demasiado tiempo. Sofía. El susurro pronunció su nombre y ella sintió un escalofrío recorrerle la columna. Pero no retrocedió. Las velas se apagaron de golpe. El círculo quedó sumido en la oscuridad, y en el centro del altar apareció una silueta negra, sin forma definida, que parecía devorar la poca luz restante. No puedes detenerme, dijo la sombra con una voz que no era humana. Sofía apretó los puños. No voy a huir. La sombra se agitó. Eres demasiado débil. No eres como tu abuelo. No puedes contenerme. Gabriel sacó su linterna y la encendió, apuntando el haz de luz hacia la sombra. Por un instante la figura se retorció y un chillido reverberó por toda la iglesia. Pero no fue suficiente. La linterna explotó en sus manos, haciéndolo retroceder con un grito. No podemos dejar que tome el control. Gritó Tomás.
Doña Mercedes levantó la voz y continuó con el cántico. Las palabras antiguas resonaron como un eco en las paredes, y la sombra se agitó furiosa. «¡Basta!», rugió la entidad, y el suelo tembló bajo sus pies. Sofía cerró los ojos. Podía sentir la presencia de la sombra dentro de ella, arañando los límites de su mente, buscando un resquicio por donde colarse. Pero también sintió algo más, una energía cálida, familiar. Su abuelo. Recordó su voz, sus advertencias, las historias que le contaba cuando era niña. Él siempre había sabido que este momento llegaría. Y ahora, le tocaba a ella. Abrió los ojos y miró a la sombra con una nueva determinación. «No tienes poder sobre mí», dijo con una voz firme. La sombra rugió de nuevo, pero esta vez, su forma comenzó a desvanecerse. Sofía sintió como la energía oscura se comprimía a su alrededor, intentando resistirse. Pero ella no cedió. Con un grito final, levantó la daga y la hundió en el suelo dentro del círculo. El impacto desató una ola de luz dorada que se expandió por toda la iglesia. La sombra chilló en agonía mientras su forma se disipaba en la energía brillante. Las velas volvieron a encenderse de golpe y el temblor cesó. Todo quedó en silencio. Sofía cayó de rodillas, exhausta. Tomás y Gabriel corrieron hacia ella, ayudándola a mantenerse en pie. ¿Lo logramos?, preguntó Gabriel con la voz entrecortada. Doña Mercedes los observó con una mirada sabia. Se acercó a Sofía y puso una mano sobre su hombro. «Sí», dijo con solemnidad. «La sombra ha sido sellada, y tú eres ahora la guardiana». Sofía sintió el peso de esas palabras. Sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ahora su vida estaba ligada al portal, a la barrera entre los mundos. Pero había cumplido su propósito. Había protegido a su pueblo. Tomás sonrió con alivio. «Sigues aquí con nosotros. Eso es lo que importa». Sofía le devolvió la sonrisa, aunque en el fondo de su ser, sabía que su lucha aún no había terminado. Porque en algún rincón de la iglesia, más allá de la luz de las velas, un último eco de la sombra aún susurraba. «Nos volveremos a ver». Capítulo 8. El precio del sacrificio. La iglesia quedó en un silencio pesado, solo interrumpido por la respiración entrecortada de Sofía. El resplandor dorado se disipaba lentamente y la última brizna de sombra parecía haberse desvanecido. Pero en su interior, ella sabía la verdad, su lucha no había terminado. Tomás y Gabriel la ayudaron a ponerse de pie. La fatiga pesaba sobre su cuerpo como una losa, pero el alivio en los rostros de sus amigos le dio la fuerza para mantenerse firme. «Está hecho», susurró Gabriel, observando la daga clavada en el suelo dentro del círculo ritual. La sombra se ha ido. Doña Mercedes, sin embargo, no compartía su alivio. Sus ojos ancianos recorrieron la iglesia con una inquietud latente. Finalmente su mirada se posó en Sofía. «El sello ha sido reforzado, pero el precio siempre es alto», murmuró. «Eres la guardiana ahora, Sofía. No puedes abandonar este pueblo, ni tu deber». Sofía sintió como esas palabras se hundían en su pecho. Siempre había creído en la posibilidad de un final definitivo, un cierre. Pero ahora comprendía que aquello no era una simple maldición, sino un ciclo eterno. «¿Quieres decir que estoy atrapada aquí?», preguntó con la voz apenas un susurro. Doña Mercedes asintió. «No como prisionera, pero sí como su protectora. Mientras vivas, el portal permanecerá cerrado. Pero si alguna vez te alejas, si descuidas tu vínculo, se abrirá otra vez». El peso de la responsabilidad cayó sobre ella con una intensidad aplastante. Tomás apretó los dientes y se giró hacia la anciana. «Eso no es justo. Ha arriesgado su vida. Merece ser libre». «La libertad siempre tiene un costo, muchacho», respondió la anciana. «Y Sofía ya ha pagado el suyo». Gabriel frunció el ceño, cruzando los brazos. «Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?». Doña Mercedes miró a Sofía con compasión. «Debemos preparar la ceremonia final. No para encerrar más a la sombra, sino para vincularte completamente con el portal. Desde este momento cada guardián lleva consigo un fragmento de la barrera. Eres parte del umbral, Sofía». La joven arqueóloga sintió un escalofrío recorrer su columna.
La daga que había sellado la sombra ahora no solo era un arma, era su lazo con el otro lado. Las horas siguientes pasaron en un estado de ensueño. El pueblo entero se reunió en la iglesia, silencioso y solemne. La ceremonia fue un ritual antiguo, un juramento en lengua olvidada que Sofía apenas comprendió, pero cuyo significado pesaba sobre su alma. Las manos de doña Mercedes se alzaron sobre su cabeza, y en ese instante Sofía sintió como algo cambiaba dentro de ella. No fue dolor, sino una conexión profunda con el suelo que pisaba, con las paredes de piedra, con la brisa que recorría las calles. Como si ahora pudiera escuchar el latido del pueblo, su historia entretejida con la suya. Finalmente la anciana bajó las manos y la miró con respeto. Ahora eres parte de San Esteban. Eres su guardiana, su última línea de defensa contra lo que acecha más allá del velo. Sofía asintió lentamente. No tenía elección. Pero en lo más profundo de su ser, tampoco quería huir. Porque ahora entendía lo que su abuelo había sentido durante toda su vida. Un deber ineludible, pero también una promesa de protección. Tomás la miró con ojos vidriosos. No tienes que hacer esto sola. Gabriel asintió. Nos quedaremos contigo. Sofía le sonrió con gratitud, pero sabía que en el fondo, este era un peso que debía cargar sola. Gracias, susurró. Pero este es mi destino. Los días siguientes fueron extraños. Aunque la sombra había sido sellada, el pueblo aún cargaba con la tensión del evento. La iglesia se convirtió en un refugio para Sofía, quien pasaba horas observando el altar donde todo había ocurrido. Una noche, cuando la aldea dormía, Sofía se aventuró sola a la colina donde el templo en ruinas había sido su primer umbral. La luna bañaba el terreno con su luz pálida, y el viento susurraba entre los árboles. Entonces escuchó un murmullo. Su cuerpo se tensó, pero no sintió miedo. Sabía que no era la sombra, no exactamente. No te olvides de quién eres, susurró el viento. Sofía cerró los ojos y dejó que las palabras se filtraran en su mente. No era una advertencia. Era un recordatorio. El portal estaba cerrado. Pero su lucha nunca terminaría. Con un suspiro profundo, Sofía giró sobre sus talones y caminó de regreso al pueblo, lista para su nueva vida como la guardiana de San Esteban. Pero en la distancia, un eco lejano seguía resonando en la brisa nocturna. Nos volveremos a ver. Fin.